Iniciamos la clase de este día, martes 7 de septiembre del 2021, la clase de introducción al estudio del derecho. Para empezar, quería comentarles que las notas ya están registradas dentro de la plataforma de la universidad, ¿verdad? Como les dije, la misma plataforma revisa a partir de las preguntas y respuestas que yo introduzco pues a la plataforma. Es así como ustedes han hecho los laboratorios y el examen, ¿verdad? Son dos notas que entiendo que ya ustedes la pueden ver, ¿verdad? Lo que le quería pedir en favor, ¿verdad? Dígame, Jonathan. Dice que acabo de entrar, Lick, y todavía no me aparece, me sale como no permitido. No sé si yo estoy buscando mal, ¿verdad? Pero Ok, es eso, y con respecto, por si es por el tema de los pagos, pues estoy más que solvente, digamos. ok, esa era lo que yo les iba a decir a ustedes, ¿verdad? Y era parte de las indicaciones que les había establecido, ¿verdad? Ustedes no me han cumplido las indicaciones que les dije con respecto a eso y eso ya no es responsabilidad de mi parte. Les dije desde el principio y fue indicaciones que me mandaran el pago de ustedes, ¿verdad? Con respecto a esa. ¿Por qué razón les decía esto? Tiene su razón en el sentido de que si hay problemas como esta, yo solo mando ese reporte a la universidad y les digo, miren, los estudiantes no están este, teniendo acceso a sus notas, ¿verdad? Si es cuestiones de pago, aquí está el recibo que ellos me remiten, ¿verdad? Pero ustedes ninguno, a excepción de Karina, ninguno me han mandado, y Karina lo hizo por aparte. Yo dije en mi indicación es que lo hicieran en el grupo, pero yo entiendo que todos son adultos y que pues comprenden de que esa información no se debe también de compartir, ¿verdad? Entonces, y con el fin de esto es que hacer ese grupo de WhatsApp es para que ustedes pues estemos dialogando y toda esa información que se está compartiendo ahí sea para nosotros nada más, ¿verdad? No compartirlo a tercera persona. Digo, por cuestiones de personales, ¿verdad? Y yo comprendo esa situación, pero a mí en situaciones como la que ustedes me están informando, Yajaira y Jonathan, que ustedes no pueden ver la nota, y probablemente me dicen de que sea de pago y que están pues solventes, ¿verdad? Yo qué puedo decirle a la universidad, ¿verdad? Si es que hay una situación de esta. Yo he mandado, como le repito, o sea, he subido la nota, pero la universidad me dijo que si hay algún problema, ¿verdad?, de esta índole, ¿verdad?, que los estudiantes estuvieran informando. ¿Para qué sirve esto? Sirve como respaldo para que no sucedan estas situaciones y ustedes puedan ver sus notas, ¿verdad? En el evento que yo no tenga esa información, yo no les puedo solventar nada porque yo no tengo nada de información. Serán ustedes que tendrían que hacerlo con la universidad, ¿verdad? Y sí les pido en favor que si les pongo una indicación es para que ustedes lo cumplan, no es por el hecho de que yo me las invento, ¿verdad? Todo tiene su razón de ser para las cuales yo les estoy exigiendo algunas situaciones como esta, ¿verdad? Y entonces es lo único que les puedo decir, Yajaira y Jonathan, que ustedes tienen que ver con la universidad para que les revisen eso, ¿verdad? Porque a mí no me dio problema, sinceramente no me dio problema a la hora de meter las notas de ustedes, ¿verdad? Porque hay veces me da un bloqueo y cuando me da ese bloqueo yo no puedo introducirla, ¿verdad? Y es cuando les digo yo que yo reporto a la universidad y les digo, mire, este bloqueo me pasa, ayúdeme con esto, el alumno está solvente y no hay ningún problema, entonces la universidad me lo arregla, ¿verdad? Pero por el momento, como les repito, con ustedes, bueno, con ninguno de los alumnos de esta clase me ha dado problemas. No sé si habrá alguien que está insolvente, pues, pero si está insolvente, me imagino que por eso el sistema no lo está haciendo. La otra razón es que también deben de comprender que el tiempo que publica la universidad no es en esta fecha, ¿verdad? Sino que yo las introduje antes, pero no es el tiempo que la universidad lo va a hacer. Entiendo que que es como el 15, si no me equivoco. No recuerdo la fecha que me dijeron en la universidad, pero creo que hasta la otra semana me daban para darlo, ¿verdad? Entonces, es, esa es otra razón que pudiese ser, ¿verdad? Dígame, Jonathan. Jonathan, eso No, no Lick, está. disculpa, quedó abierto mi
Ah, manita ok, ahí arriba, lo tiene. ok. Gracias. Dígame, Priscila. Sí, buenas noches. Yo les acabo de compartir un enlace en el grupo de WhatsApp acerca de la aplicación que, por ejemplo, para los nuevos, ¿verdad? Sí. Estamos usando, que es la del portal estudiantil, desde la cual ustedes pueden verificar sus notas. Si acaso no tienen las credenciales de esa aplicación, ustedes pueden contactarse con el soporte técnico, con el ingeniero Medrano, creo que es, y Ujú, él les va a ujú. brindar las credenciales para que ustedes puedan acceder, porque a veces, inclusive en la plataforma, en la nueva plataforma, no le muestra las notas, sino que en la antigua, eso es lo que me han dicho algunos que todavía han accedido a la antigua. Sin embargo, yo lo que hago es solo acceder al portal estudiantil, a la aplicación, ahí veo las notas, los pagos y todo, y bueno, no me ha dado problema, ¿verdad? Así es que solo como dato ahí para que si lo quieren chequear. Muchas gracias por su intervención, Priscila. Muy atinado lo que estamos hablando en este momento. Bueno, los demás compañeros, pues tomen en cuenta el enlace que está compartiendo Priscila, la compañera Priscila, pues para efectos de que puedan ver las notas. Si es que ese problema no es, ¿verdad?, de pago. Como les repito, la universidad me dijo en su momento de que hay momentos que sí hay problemas de pago y cuando hay problemas de pago, la plataforma no se las da las notas. Eso es lo único que me dijeron a mí. Probablemente también pase que hay dos plataformas, ¿verdad? Como dice Priscila, uno que sea la antigua y otra la nueva, y en la nueva es como que se está viendo mejor, ¿verdad? Sería de verificarlo, nada más eso. Bueno, si no hay preguntas hasta acá, pues iniciamos la clase. Yo sí tengo una pregunta, pero en base a lo que estamos viendo, licenciado, en mi caso, pues yo, perdón, les disculpas que no sabía que teníamos que entregar, quizás no presté atención en el momento que usted dijo que le enviáramos el recibo, entonces, pero igual en otra cátedra nos lo solicitaron y yo lo envié y acabo de verificar y no puedo ver ninguna de las notas de las materias que tengo en curso. Y estoy solvente con los pagos. De hecho, pagué dentro de la universidad y ahí fue donde cancelé. Entonces, Tal vez, creo que quizás puede ser algún problema del sistema o quizás ellos están tal vez, vea, actualizando. tal vez vea usted en el sistema, como está diciendo Priscila, ¿verdad? En el nuevo, en el enlace que ella comparte, tal vez ahí por ahí, pues logre usted verla. ¿Va? Si no es ahí por ese problema, pues también es comunicarse mañana, ¿verdad? Usted ve la hora que le crea conveniente hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? Con el ingeniero Medrano y que le solucione ese problema. Si es que no es problema de pagos. Como le repito, a mí no me dio ningún problema con ustedes, ¿verdad? Y lo pude hacer, sin embargo, como les repito, o sea, no es la fecha actualmente para que, digamos, como última que nosotros tenemos para darle... Para subir notas. Para subirla. Cuando es así, Sí, pues tenemos fecha nosotros, pues y a la vez, pues, nosotros, pues, ¿cómo decirle? El día siguiente de que se nos vence, la universidad las publica. Probablemente también eso suceda, no lo sé, ¿verdad? Pero suele pasar esa situación también, porque en ciclos anteriores ya, ¿verdad? Mi experiencia con la universidad ha sido, este es mi segundo ciclo en la universidad, y pues me dijeron que era esa situación que pasaba. Ahorita estoy viendo el calendario, pues, que es hasta se lo voy a compartir, que es hasta el 13 de septiembre. Este calendario lo he puesto yo en la plataforma también a ustedes, ¿verdad? Para que lo verifiquen, ¿verdad? Y ya se lo voy a compartir, pues. Ok, gracias. Para que verifiquen y que también tomen en cuenta que la fecha del calendario, ¿verdad? Esta, como les repito, está dentro ¿cómo que se llama? De la universidad, pues aquí está y dice que es el 13 de septiembre, ¿verdad? Como pueden observar ustedes. O sea, las notas, el examen era a partir del 30 de agosto al 5 de septiembre, era la semana de exámenes, y nosotros los resultados ponemos desde el mismo 30 hasta el 13 de septiembre, o sea que es hasta la siguiente semana que nosotros vamos a tener, pues, para el lunes. Entonces entendería que hasta el martes. Ustedes, no sé si ese es el problema, ¿verdad? Como les repito, o sea, yo aquí estoy
pero también suele suceder cuando hay situaciones de pago, ¿verdad? Si no es el caso de ustedes, pues solo les puedo decir que se remitan con el ingeniero, nada más eso. Bueno, si no hay preguntas en este momento, pues iniciamos la clase donde nos habíamos quedado, ¿verdad? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas hasta el momento? ¿Me pueden decir si tienen preguntas o no tienen preguntas? Por lo menos díganme sí o no. No, No, licenciado, hay solo, preguntas, disculpe. solo quizás Ok. entonces continuaríamos en el capítulo 5. Sí, sí, para finalizarlo, porque son las de las normas que nos habíamos quedado. Ok. Quiero ver qué le iba a decir. Bueno, rogarles también que ustedes deben de estar pues entrando a clase para el récord que también de ustedes, porque solo veo que han entrado 7 personas de las, quiero ver, 2, 4, 6, 7, de las 9 personas que están inscritas en la materia, ¿verdad? Entonces, solo rogarles eso también porque es parte del compromiso que la universidad también nos está diciendo que deben de estar, pues, y si no, pues, ¿verdad? Es otra situación que también les puede perjudicar a ustedes, ¿verdad? Bueno. Siguiendo con lo de la clase, pues nos habíamos visto, ¿verdad? Siempre con las normas, habíamos hablado pues de la clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista del sistema al que pertenecen, ¿verdad? Y habíamos hablado de las normas jurídicas desde el punto de vista de su fuente, desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez, desde su punto de vista de su ámbito temporal de validez, ¿verdad? Perdón, de fuente, perdón, y nos quedamos en el punto de vista de ámbito espacial de validez. En ese sentido, pues, para decirle, pues, el ámbito de validez, para mencionarlo, de las normas del derecho debe considerarse, pues, según Kelsen, y se acuerdan de la pirámide de Kelsen que habíamos establecido también, ¿verdad? Desde 4 puntos de vista se deben de tomar en cuenta, en este caso, pues, de las normas jurídicas desde el punto de vista de su ámbito espacial, pues, de validez, pues, y entre esas, pues, están el espacial, el temporal, el material y el personal, ¿verdad? Como 4, ¿verdad? En el ámbito espacial de validez es la porción del espacio en que un precepto es aplicable, pues, digamos, a dónde, ¿verdad? ¿A dónde? ¿Cuál es el espacio que va a ser aplicable? Pues el temporal está constituido por el lapso durante el cual conserva su vigencia. Digamos, bueno, y el material, pues, por la materia que regula, ¿verdad? Y el personal por los sujetos a quienes obliga. Si nos colocamos en el primero de los 4, como es el espacial, ¿verdad? En esos primeros 4 ángulos visuales a que alude Kelsen, descubriremos pues que los preceptos del derecho pueden ser generales o locales, ¿verdad? Y ahí pues vemos que pertenecen al primer grupo de los vigentes en todo el territorio del Estado, pues, ¿verdad? Al segundo, a los que solo tienen aplicación una parte del mismo, ¿verdad? En ese sentido, pues, vemos si su aplicación, pues, debe tomarse en cuenta para esa situación, ¿verdad? Entonces, su aplicación en sí, pues, y ahí vemos que si esta clasificación debe de ir, pues, tanto en el espacio, en el lugar o lo temporal, el material y el personal, pues, como les digo, o sea, una cosa es la porción del espacio que pertenece y que es aplicable, pues, ¿verdad? Y pues también con lo temporal, pues también, como les repito, es el lapso durante el cual conserva su vigencia. Y el material, pues obviamente por la materia que regula, y el personal, pues como les dije también, a los sujetos a quienes obligan o determinan esa situación. Ahora bien, también por la clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de su ámbito temporal de validez, debemos de tomar en cuenta que las normas jurídicas pueden ser vigencia determinada, ¿verdad? O indeterminada. Podemos definir, pues, las primeras, ¿verdad? Como
la determinada, pues, como aquella cuyo ámbito temporal de validez forma se encuentra establecido de antemano, pues, y la indeterminada como aquello cuyo lapso de vigencia no se ha fijado desde un principio, ¿verdad? ¿Desde dónde? De su vigencia, pues, y puede darse el caso que una ley indique desde un momento de su publicación la duración de su obligatoriedad, pues, digamos, en esta hipótesis pertenecen a la primera de las dos categorías, pues en la hipótesis contraria que pertenece a la segunda y solo pierden su vigencia cuando es abrogada expresa o tácitamente. Es decir, su validez debe, si hay un tiempo determinado, establecido para con ella, pues ese tiempo se va a cumplir, ¿verdad? Y una vez se haya establecido ese tiempo, pues queda derogada, pues, ¿verdad? Por su ámbito temporal de validez, ¿verdad? Es así, pues podemos ver como vuelvo a lo mismo del caso como ejemplo, pues, y el típico que nosotros hemos vivido con lo de la pandemia, con las leyes, decretos incluso que se establecieron en ese tiempo, dieron un espacio de tiempo, un ámbito temporal de validez, pues, y esa fue determinada, ¿verdad? Cuando establecemos que es indeterminada, como en el caso de las leyes secundarias en su mayoría, ¿verdad? Que no establecen hasta que haya una nueva que la derogue de manera expresa o de manera tácita para determinarla, ¿verdad? Ustedes han visto el ejemplo para el caso de lo tácito. Podemos ver que en el caso de la ley contra la violencia intrafamiliar, que entró en 1996, esta se regulaba para todo el grupo familiar, ¿verdad? Todo el grupo familiar implica hombre, mujer, o sea, esposo o esposa, conviviente o conviviente, o sea, mujer o hombre, ¿verdad? Hijos, hijas, ¿qué más? Todo ese grupo familiar que estaba dentro de ella, ¿verdad? Pero en la práctica, después de 1996 hasta la fecha que estamos en el 2021, ya el tiempo de aplicación de esa norma ha cambiado, norma especial, ¿verdad? Que ha cambiado sustancialmente, ha sido, digamos, por el transcurso del tiempo, por la vigencia de otras normas, derogadas tácitamente para algunos grupos que iba protegiendo en el caso de niñas, niños o adolescentes, que es también el grupo familiar que lo protegía. La ley contra la violencia intrafamiliar, hoy existe la LEPINA, ¿verdad? Esta LEPINA, si ustedes se fijan en artículos 38, ¿verdad? Van a ir viendo ustedes que ahí lo engloba todo el tipo de violencia, incluso por maltrato. Entonces ahí van a ver ustedes que ya no es su aplicación en el caso de este grupo vulnerable, como son niñas, niños o adolescentes, están en la LEPINA. Y ahora bien, en el caso de mujeres e incluso hasta niñas, está la ley, ¿verdad? Esta ley especial de violencia contra la mujer, ¿verdad? Entró en vigencia ya por 2012, 2014, si no me equivoco. Esa ley, pues, ha venido con el pasar del tiempo, pues, en su aplicación y hasta la fecha, pues, para el caso de grupo vulnerable, ¿verdad? Ha sido esta, como es mujer o niña, es la que se aplica actualmente. Entonces, como pueden ver, la ley contra la violencia intrafamiliar ya no se aplica para este grupo vulnerable, como son niñas o, en todo caso, mujeres. Para el caso de adultos mayores, incluso adulto mayor, sea hombre o mujer, ¿verdad? Hay una ley especial para protección del adulto mayor. Entonces ahí también esa es otra ley que podemos decir que de aplicación que no viene a derogar la ley contra la violencia intrafamiliar, pero sí viene como a coadyuvar, ¿verdad? Que no es solo únicamente la ley contra la violencia intrafamiliar que es de aplicación para con ella. Y como ven ustedes en estos ejemplos que les estoy dando, en el ámbito temporal de validez, unas han venido siendo de manera expresa, como pueden ser las leyes secundarias. Imaginémonos el caso de la ley de adopciones que antes estaba en el Código de Familia, hoy ya no está, cuando ahora hay una LEA, se llama Ley Especial de Adopciones, que entró en vigencia a partir del abril del 2024, no, perdón, abril del 2017, perdón. 24 de abril del 2017 entró en vigencia. Entonces, a partir de ahí he venido un tanto
derogó a la ley que estaba establecida dentro del Código de Familia para el caso de adopciones. Y eso podemos ver como un ejemplo de leyes expresas, ¿verdad? O expresa, pues, en el caso, pues, de haberla derogado, pues, y eso hizo un tiempo de validez, ¿verdad? Aunque la vemos que fue indeterminada en el caso de la ley de adopción que estaba dentro del Código de Familia, pues, pero su vigencia dentro del Código de Familia, que entró a partir de 1994, en octubre de 1994, hasta el 23 de abril del 2017, porque ya el 24, pues, ya entró en vigencia esta nueva ley, ¿verdad? Para ponerle el ejemplo en ese caso del ámbito temporal de validez. Ahora bien, en la clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de su ámbito material de validez, vemos pues los preceptos del derecho que pueden también ser clasificados de acuerdo a la índole de la materia que se regulan. Esta clasificación tiene su fundamento en la división del derecho del objetivo en una serie de ramas, ¿verdad? Desde el punto de vista de los preceptos pues jurídicos que se agrupan pues en reglas de derecho público y de derecho privado, pues las primeras podemos decir que se dividen a su vez, ¿verdad?, en constitucionales, administrativas, penales, procesales, ¿verdad?, e internacionales, ¿verdad? Las segundas, ¿verdad?, como podemos ver en el caso de las de derecho privado, pues las civiles y mercantiles, pues las que pertenecen a las llamadas disciplinas de creación y reciente, pues del derecho de trabajo, derecho agrario, incluso al derecho de familia, pues no siempre son clasificadas del mismo modo, ¿verdad? Sino que aunque estas leyes no es un tanto cuestionable determinar a cuáles de las dos podían ser, si en el ámbito público o privado, pues, pero en su ámbito, pues, se han entendido que tiene un carácter social, no tanto ni privado ni pública, pues, ¿verdad? En nuestro país tiene el carácter de precepto de derecho público, perdón, de derecho, ¿cómo se llama? Social, ¿verdad? Para este caso, pues la determinación de la índole privada y pública de un precepto, así como la inclusión del mismo en algunas de las ramas, pues que he mencionado, pues no solo poseen interés teórico, sino enorme importancia práctica, ¿verdad? Digamos, para demostrarlos, se pueden haber varias disposiciones, pues, que pueden generar, pues, digamos, el tipo de área en la cual van, pues, ¿verdad? Pero en este ámbito de material de validez, pues, debemos de tomarlo en cuenta que va en la materia que se va establecida, pues, y es por eso que podemos ver en aspectos, pues, que solo se regulan en ciertas jurisdicciones, por ejemplo, familia, jurisdicción civil, jurisdicción penal, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Esa es la materia que pueden generar, pues, y que se pueden ir, digamos, un tanto determinarse, pues, para este caso, ¿verdad? Entonces, ahí, pues, vemos, pues, a la aplicación de tales disposiciones, pues, o tales códigos o que suponen conocimiento, pues, de la materia, pues, en la cual se regula y de los diversos preceptos, ¿verdad?, que en ellas se determinan. La clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de un ámbito personal de validez, podemos decir que desde el punto de vista de su ámbito personal de validez, las normas del derecho se dividen en genéricas e individualizadas. Pues cuando hablo de genéricas, pues las que obligan o facultan a todos los comprendidos dentro de la clase designada por el concepto sujeto de la disposición normativa, pues reciben el nombre de individualizadas, pues las que obligan o facultan a uno o varios miembros de la misma clase individual, pues, igualmente determinados, como podemos decir, pues. Entonces, debo de establecer que en nuestro código, pues, el Código Civil, pues, si bien es cierto, entró en vigencia en 1860, ¿verdad? Porque en aquel momento nosotros lo tenemos, pues, se ha ido estableciendo, pues, incluso como un código que es común, digamos, de materia común para todas la aplicación para todas las materias, en el sentido de que hay situaciones que dentro de ella, pues, se han ido regulando, ¿verdad? Y que ofrece, pues, al público objetos en determinado precio, digamos, el establecimiento que debe sostener el precio. Hay muchas situaciones que pueden haber en esta norma, pues como todas las jurídicas que constan, ¿verdad?,
en sus disposiciones, pues, pero está constituido, pues, por lo que ahí, pues, se regula, ¿verdad? Pero vemos en esa situación, pues, digamos, un tanto, pues, como una rama de derecho, perdón, que puede aplicarse, pues, aunque no tanto tomarlas como genérica, pues, pero es una rama de derecho común, ¿verdad? Al igual que el Código Procesal Civil y Mercantil, a hoy, ¿verdad? Ante Código de Procedimientos Civiles, pero es una ley que es común, ¿verdad? De aplicación de manera supletoria, pues, para diversas áreas, pues. Ahora, por eso es que se toman desde ese punto de vista, ¿verdad? A diferencia de las genéricas, pues las individualizadas, pues debemos, individualizadas, perdón, únicamente obligan o facultan a uno o varios miembros, pues individualmente determinados de la clase, digamos, designada por el concepto sujeto, ¿verdad? De las normas genéricas que les sirve de base, ¿verdad? Eso podemos tomar en cuenta, pues, a la forma, pues, en el caso del Código Penal, pues, donde se determinan los supuestos penales para los verbos rectores, ¿verdad? Que también se penalizan, se determinan, pues, hay el supuesto, por ejemplo, en el caso de la ley penal juvenil, que también se regula y se establece, pues, una remisión hasta incluso por el código penal, pues, ¿por qué? Por los tipos penales que hay en ella, también en leyes especiales, ¿verdad? Hay ley especial de droga, ¿verdad? Aquí tenemos un sinfín de supuestos, que no solamente el Código Penal, pues, regula para el caso de penalizar o penalizar una acción de un sujeto, pues, que ha infringido un precepto legal, pues, partiendo del hecho que ha cometido un delito, ¿verdad? Entonces, esa explicación, pues, también debemos de ver lo individualizada, pues, como una norma que solamente es aplicable, digamos, en el caso penal, pues, que es aplicable al acusado como es el Código Penal, pero el fundamento del fallo, pues, que se puede determinar en una sentencia, reside en una norma genérica, pues, según la cual quienes den, incluso como por el caso del homicidio, pues, muerte a un semejante en tales cuales circunstancias, deberá sufrir tal o cual pena. Ahí lo establece. Si leemos el artículo 128 del Código Penal, habla del homicidio, ¿verdad? Para cuál se debe establecer y ahí determina, ¿verdad? El sujeto, el supuesto penal que se determina, ¿verdad? Y qué es lo que penaliza, o sea, cuánto tiempo se debe determinar, ¿verdad? Y esa, pues, la disposición genérica se refiere a todo lo comprendido dentro de la clase designada por el concepto jurídico homicida, ¿verdad? Obviamente la sentencia solo se aplica a un miembro individual y individualmente indeterminado de la misma clase y que obviamente se está acusando o determinando en ella, ¿sí? Para que se logre determinar en ella. Sí, sí, decía, alguien me... Diga, Roberto. Y cuando por ejemplo, un conductor ebrio, ¿cómo lo dictamina la ley? Hay los supuestos penales para con él. En ese sentido, pues es conducción, se llama ¿cómo que se llama? El tipo penal, conducción temeraria. Y eso determina el cuánto debe de andar una persona en estado de ebriedad, ¿verdad? Para establecerlo. Si ustedes se fijan, los policías hacen un alcotex, así se le llama la prueba que hace, pero sin embargo esa prueba, ¿verdad? Siempre y cuando no esté autorizada por el juez, no se puede, a menos de que la persona se someta al mismo, ¿verdad? Pero si no se somete al mismo, los policías no lo pueden obligar a hacérselo. Sin embargo, en ese sentido, hay otras situaciones que pueden ver, ¿verdad? Yo recuerdo un caso que establecían en noticias, quizás hace como unos 3 o 4 años, que salió de una persona que tenía problemas neurológicos. Decía esta persona que se desequilibraba el hecho de que
en momentos que andaba, ya sea caminando, manejando, ¿verdad? Y eso le generaba, pues, obviamente, problemas como que estuviera ebrio, pero en realidad esa persona no estaba ebria, tenía ese problema neurológico. En su momento a él no se lo habían determinado y era una persona que no tomaba, ¿verdad? Entonces, bueno, al menos así decía en la noticia, ¿verdad? El punto es que esta persona pues lo metieron preso, ¿verdad? No fue en este país, pero traigo a comento este ejemplo para que ustedes vean pues que la situación es que cuando una persona dé o muestras por lo menos de estado de ebriedad, pues obviamente el policía en su momento pues puede meterlo preso, por lo menos mantenerlo en el periodo que se establece, pues en cada legislación, en nuestro caso, pues los 3 días, pues hasta el momento que se determina, pero sin embargo, para determinar el grado de alcohol que debe determinar, pues obviamente son las pruebas que se hacen en medicina legal y para en ese caso, pues hay un estado, los médicos hablan de un término o un tiempo que una persona puede consumir, ¿verdad? Bebidas embriagantes, pero que no lo pueden, ¿cómo decirlo?, poner en estado de ebriedad y que por lo menos eso, pues, el tipo penal establece que sea una conducción temeraria. ¿Sí me decía, Rodolfo? Sí, porque fíjense que en mi caso, bueno, yo pasé por un problema así, hace como un año manejaba mi vehículo y tuve un percance, pero, o sea, me conducía como a 130 parece, de alcohol. Yo ya estaba partiendo con unos amigos. Entonces a mí el policía me dijo, mire, me dice, tiene que hacerse la prueba por obligación, me. Entonces, no sé, siempre me quedó como esa duda respecto a la acción del policía, porque o sea, me obligó, me dijo, te la hacer o te la hacer, me. Sí, es que mire, debe de tomar en cuenta usted otra cosa, ¿verdad? Ya que estamos hablando de ese tema. Uno como ciudadano tiene que respetar a las autoridades, ¿verdad? O al menos eso debemos de hacer, ¿verdad? Y ustedes ven como autoridad, en este caso civil, la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Entonces, desde el momento que un policía o PNC que a usted le exija, pues, determinada, digamos, prueba que se realice, pues, para establecerlo, lo hace con el fin de que a usted no lo pueda detener en el momento, porque si usted, no recuerdo digamos, el parámetro que ellos tienen, no recuerdo, pero hay un parámetro que ellos establecen de que si esa prueba determina un grado de Son alcohol, 100 sí, menos de 100 ajá, parece que ajá, son. cabal. Pero si usted está arriba de ese término, ¿verdad? Hacen que determinar que usted está en estado de ebriedad, ¿verdad? Pero ahí esa misma prueba genera también un tanto de problemas, digamos, a la hora de elaborarse, como cuáles. Por ejemplo, si yo en este momento me tomo una cerveza, me tomo un trago, sea de vino, sea de cualquier índole que me tome yo, ¿verdad? De bebida embriagante, si me lo tomo en este momento y en este momento me hacen la prueba del alcotés, como en la garganta se me queda su mayoría, ¿verdad? De la bebida que he consumido, entonces el grado de alcohol, ¿verdad? Me va a ser muy elevado, aunque yo un poquito me haya tomado en ese momento, ¿sí me explico? O sea, por eso es que le mencionaba, esta prueba de alcotés tiene ciertos errores, por eso es que también ni en procesos penales se ha tomado en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene errores y aparte que tiene errores, ¿verdad? No es ¿cómo decirlo? No es una prueba que no, contundente, pues que nos llegue a determinar en ese momento el estado de ebriedad de una persona, me explico. Entonces, ¿por qué? Porque como les repetía, o sea, si yo me tomo una cerveza en este momento, una me puedo tomar y en ese momento me lo hacen, o sea, una vez que yo me la consuma y me la hacen, a mí me va a salir con el alcohol bien elevado, ¿verdad? ¿Por qué? Y van a decir que estoy en estado de ebriedad, aunque yo a simple vista no se me note eso, ¿verdad? Que yo estoy con estado de ebriedad, ¿verdad? Entonces, en su caso, pues, usted pudo percatarse, ¿verdad? Que no es que uno no esté aceptando que la autoridad por un examen, pero sí usted se somete a que le haga un examen siempre y cuando
hay una autoridad, en este caso un juez, que la haya determinado. Lo que pasa es que también aquí hay otro problema, ¿verdad? Y que eso pasó con un diputado Magaña, si no me equivoco, uno de Arena. Esa persona no se sometió al estado de ese Alcotés en su momento, ¿verdad? Y se lo vino haciendo 8 o 10 días posteriores al hecho que tuvo de accidente, que hasta murió uno de los amigos con que él andaba. Entonces, el detalle está cuando ya sea con alcohol o ya sea con drogas, ¿verdad? El cuerpo los desecha ya sea por la orina, ¿verdad? En este caso, pues, si a mí no me la hacen en el momento o no me la autorizan en el momento, ya 24 horas después, ¿verdad? O menos de esas 24 horas en horas de día, ¿verdad? Ya pierde eficacia, no se me puede determinar mi grado de alcohol o mi grado de consumo de droga, me explico. Entonces, que yo pues generaba cierta conducta, pues, y que cometía un ilícito penal. Pero esas son situaciones que son criterios a la hora de que un juez penal pues valora para condenar a una persona en X situaciones, pero también el caso pues de la fiscalía pues debe de actuar de manera correcta, ¿verdad? Y mediante los mecanismos correspondientes, porque en materia penal ustedes van a ver la prueba del fruto envenenado, que se llama una teoría que establecían, no sé si la han visto, pero esa es que debe de alguna manera usted establecer, ¿verdad? Los tipos de prueba, ¿verdad? En qué momento debe de tomarse, ¿verdad? Sea una prueba lícita, ¿verdad? Y que obviamente no vulnere algún derecho de la persona a quien se puede establecerse, me explico. Entonces, todos esos son términos que se deben de utilizar a la hora de resolver o de interpretar la norma, pues para ver si se ha cometido un ilícito penal, pues por parte de la persona que lo ha hecho, pues como infractor o imputado, ¿verdad? En ese sentido. ¿Se entiende, Rodolfo? Copiado, Ok, Liz, copiado. ok. Bueno, entonces, siguiendo con en este mismo término, pues, les decía en ese caso, pues, de la validez, ¿verdad? La clasificación de la norma jurídica desde el punto de vista, ¿verdad? Que de su aplicación que habíamos visto, pues, de punto de vista de su ámbito personal de validez, ¿verdad? Para establecerlo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ahora bien, desde el punto de vista, pues, quiero ver en cuál me quedé, en punto de vista de la validez, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, vemos que se pueden determinar, pues, se pueden establecer, ¿verdad? Vamos a ver. Por las personales estábamos y ahorita irían las desde el punto de vista jerárquico. Ok, entonces ahí pues gracias. Desde ese punto de vista pues vemos pues, bueno, no sé si hay alguna situación pues que en ese momento pues quieran ustedes pues preguntar aparte de lo que hemos establecido o que hemos determinado pues, ¿verdad? Para el caso de estos, digamos, supuesto que hemos puesto de las normas, pues, desde su ámbito de aplicación, desde su punto de vista. Si ustedes van viendo estos términos, pues, son un tanto más digeribles, pues, a la hora de ver ejemplos, ¿verdad? Desde en qué lo podemos ir, digamos, poniendo, ¿verdad? En ese sentido, pues, ¿verdad? Entonces, sí, entonces ahí podemos irlo estableciendo, ¿verdad? Entonces, no sé, para el caso, pues ustedes, pues, si tienen alguna pregunta de lo que hemos estado hablando, pues, digo, pues, por el mismo supuesto, pues, yo sé que esto es volver nuevamente y esto es punto que ya incluso nosotros hemos visto, ¿verdad? En su momento a la hora de incluso del examen, pues, pero yo sé que, pues,
retomando o tratando de finalizar, pues, ¿verdad? Sobre esto, pues, es importante establecerlo o determinarlo, pues, ¿verdad? Pero que quede un tanto claro a la hora, pues, de determinarlo, ¿verdad? Y pues queden claros para con eso, ¿verdad? Bueno, si no hay, pues continúo, pues la clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista jerárquico, como lo hemos visto o lo vamos a ver, pues los preceptos pertenecen a un sistema jurídico que pueden ser del mismo o de diverso rango, ¿verdad? En la primera hipótesis hay que entre ellos una relación de coordinación, ¿verdad? Y en la segunda un nexo supra o subordinación. La existencia de relaciones de este último tipo, ¿verdad? Permite la ordenación escalonada de aquellos preceptos y revela al propio tiempo el fundamento de su validez. El problema del orden jerárquico normativo fue planteado por primera vez en la Edad Media, ¿verdad? Que se establece en la Edad Media, pues, siendo un poco más tarde relegado al olvido, pues, y en los tiempos modernos resucitó la vieja cuestión, pues, en el sentido, pues, que el mencionado jurista como Berlin estableció o analiza la posibilidad de establecer una jerarquía de los preceptos del derecho y consideraba ya como partes constitutivas del orden jurídico no solamente la totalidad de las normas en vigor, sino la individualización de estas en actos como los testamentos, las resoluciones administrativas, los contratos y sentencias judiciales. Esto a partir de que dentro de ellas pueden haber situaciones de normas que pueden establecerse, ya sea por cuestiones de índole acuerdo. Recuérdense que también en aspectos de situaciones, ya sea de resoluciones administrativas, de contratos, incluso hasta de sentencias judiciales, puede predominar el principio de la autonomía de la voluntad. Y cuando hablo del principio de la autonomía de voluntad, sobre todo en aspectos meramente civiles, ¿verdad? Es que pueden ser situaciones que una persona puede generar o puede llegar a obligarse. Y esas pues son situaciones que digamos son normas pues que pueden llegar en vigor pues a una individualización de actos, ¿verdad? Que pueden determinarse. Obviamente si nos empezamos a hablar de testamentos, ¿verdad? El testador, ¿verdad? O causante en su momento cuando haya fallecido y deje todas sus condiciones, pues ahí va a determinar todos los supuestos que él deja a la hora de haber fallecido, ¿verdad? Igual las resoluciones administrativas, como por ejemplo, hay situaciones como cuota alimenticias, ¿verdad? Que se establece en la Procuraduría General de la República, ¿verdad? Que ahí incluso, ya sea porque el Procurador General de la República o su auxiliar lo determina, lo resuelve, ya sea porque también incluso una persona, ya sea padre o cónyuge, ¿verdad? Que está obligado de alimentos, puede determinar, pues, se regulan normas, ¿verdad? Dentro de ellos, incluso los contratos dentro de ellos, ¿verdad? Se establece y cuando hablamos de sentencias judiciales de cualquier materia que pueden establecerse, también se determina un cierto situación que pueden obligarlo o pueden determinarlo en ese sentido, ¿sí? Por eso, sí, dígame, Rodolfo. Sí, no, está negra la pantalla, creo que ya no está compartiendo. Perdón, me decía. Que está negra la pantalla, bueno, a mí me parece así, bueno, ahora sí, claro, me parece. No aparece, dice. Sí, no me parecía la presentación, pero ya. Ah, ok. Sí, que lo puse en esa, va. Ok, gracias, Rodolfo Humberto. Bueno, entonces, como les establecía, pues hay situaciones que pueden generar, pues, obligaciones al momento de determinarse una situación como contractual, pues, como en una sentencia, pues, partiendo de hechos de que a partir de situaciones que les pueden condenar, pues, una persona puede establecer, pues, un ámbito para poder solventar la situación en la cual se está discutiendo, como en situaciones civiles, ¿verdad? En situaciones familiares, etcétera, ¿verdad? El desenvolvimiento de las ideas pues, que se crearon por Berlin y la creación de una teoría jerárquica de las normas debiesen pues incluso pues dejar Kelsen para incorporar a un sistema la teoría de que se estaba estableciendo pues y
digamos de una manera pues que ha llevado a los intereses trabajo sobre un propio tema que se establecían, ¿para qué? Para determinar pues esta teoría jerárquica de las normas, que cómo se deben de establecer o cómo se deben de ir determinándose. Pues hay un cierto error muy difundido, pues el que consiste en que creer el orden jerárquico, el orden, digamos, jurídico que se agota, pues, o resume un conjunto más o menos numeroso de preceptos generales de observancia al lado de las leyes, y dicho mejor, subordinados a ellas y por ellas condicionados, pues, que aparecen los actos jurídicos en una definitiva variedad de multiplicidad, pues, tales actos, pues, son en todo caso individualizados de preceptos generales, pues, y que dichos actos, pues, la designación de normas especiales o individualizadas para distinguirlos de las generales o abstractas, e incluso pues unas y otras forman del orden jurídico total. Pues el precepto jurídico que establece pues en tales circunstancias, como por ejemplo en el arrendamiento de una finca urbana que está obligada a ejecutar X obras o a indemnizar al dueño por deterioro que sufre el inmueble, ¿verdad? Por ponerle situaciones que pueden generar o pueden determinarse pues a partir de una norma general, ¿verdad? Y que se establecen pues no en una situación de un precepto legal, pues, pero sí a partir de esta situación que también puede determinarse por parte de las personas, ¿verdad? Que allí pues están llegando a pactar. Ya cuando estamos hablando de un contrato de arrendamiento, obviamente el arrendante y el arrendatario, ¿verdad? Y ellos establecen, si ustedes han visto el contrato de arrendamiento, un contrato de arrendamiento, pueden ver que hay situaciones que incluso se ponen de obligaciones de no hacer, como por ejemplo que no puede subarrendar, ¿verdad? No puede utilizar el inmueble para, si en el caso es alquilado para que sea el grupo familiar, pues de vivienda, ¿verdad? No puede ser que lo va a poner para tener un taller, por ejemplo, ¿verdad? O para tener, digamos, un negocio ilícito, ¿verdad? Que ahí no se permita, pues, y que necesita incluso hasta de otros permisos, ¿verdad? Que el arrendante no los ha dado, pues, en ese caso, pues. Entonces ahí pueden ver que hay situaciones que pueden generar, pues, un tanto, ¿cómo decirlo? Que no está establecidas y determinadas, pues, para no hacer, pues, que son obligaciones hasta el final, pues, obligaciones de hacer o de no hacer, pues, en su caso, pues, y que, pues, también que es una regla, digamos, abstracta, pues, que cabe aplicar un numeroso y limitado de situaciones concretas que pueden haber. En el caso de la sentencia, pues, que resuelve, digamos, un sentido de que el inquilino fulano está obligado a ejecutar en un plazo de un mes X obra en la casa, pues en la casa de Y a pagar un propietario de tantos pesos, pues digamos, a esas situaciones en una sentencia, pues es una norma individualizada, determinada solamente para una persona, si lo vemos, ¿verdad? Hay situaciones que determinan, en el caso del contrato de arrendamiento, que si bien es cierto en materia de civil, pues, y que se establecen ahí en la ley del código, tanto el código civil, ¿verdad? Como el código procesal civil y mercantil para situaciones de esta índole, pero si vemos cuando el juez resuelve para una situación, es para una situación determinada, explícita, ¿verdad? Y en este caso para una sola persona, aunque la norma esté establecida, ¿verdad? Pero en el caso que estamos hablando, cuando son jerárquicas, es cuando en el sentido de que van determinadas, ¿verdad? En una situación, ¿verdad? Para con respecto a una persona, pues en este caso, pues, que pueden ser determinados, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, pues, en ese sentido, pues, situaciones, pues, como en el caso de una sentencia, porque incluso la sentencia del ejemplo, pues, no se refiere ya a un contrato de arrendamiento en abstracto, sino a un negocio jurídico concreto del cual derivan ciertas circunstancias, ¿verdad? Y ahí hay que ver, pues, que el proceso en merced, pues, al cual una situación jurídica abstracta transformada, que se fue transformando, pues, en concreto y en una norma general se individualiza, pues, y que incluso se denomina, pues, aplicación, ¿verdad? O sea, que a quién se aplica, pues, incluso si determinamos
el proceso de aplicación en una larga serie de situaciones que se escalonan, pues, en orden de generalidades decrecientes, pues, pero toda situación jurídica allá se condicionada por una norma en abstracto, ¿verdad? Las de general observancia que en relación con los actos jurídicos son condicionantes, pues que se encuentre en una relación de los actos jurídicos que son condicionantes, pues encontrándose o a su vez condicionadas por otros aspectos de mayor rango, pues una norma es condicionante de otra, digamos, cuando la existencia de esta depende de aquella, pues los actos jurídicos son condicionados por las normas de derecho porque tanto la formación cuanto la validez y consecuencia de lo mismo derivan de dichas normas, pues, y en ellas se encuentra su fundamento. La existencia, digamos, de un contrato está condicionada por ciertas disposiciones de carácter general que establecen la forma de contratación, las reglas de capacidad, ¿verdad? Los requisitos de validez y las consecuencias jurídicas de los diversos negocios que deben establecerse dentro de un contrato determinado, ¿verdad? Pero un negocio jurídico concreto que en relación en tales normas se halla en un plano de subordinación, constituye relativamente a las partes y por lo que toca a las consecuencias del derecho una norma o conjunto de normas determinadas. En ese sentido, podemos decir que los contratos son ley para quienes se celebra, pues como ley interpartes, o sea, ley para las partes, pues, y dicha ley, ¿verdad? Norma individualizada que según la terminología de los juristas, ¿verdad? Se determina, pues, es condicionante de las consecuencias del negocio, las cuales a su vez se hayan condicionadas por ella. O sea, es decir, toda norma constituye relativamente a condiciones de que deriva, pues, un acto de aplicación. El orden jurídico es una larga jerarquía de preceptos, cada uno de los cuales desempeña un papel doble en relación con los cuales están subordinados y tienen carácter normativo, pues en relación con los supraordinados en ese acto de aplicación, pues todas las normas generales o individualizadas, abstractas o concretas que pueden haber, poseen dos caras como se determinan, pues si se examina desde arriba, aparecen entre nosotros como actos de aplicación, si desde abajo como normas, ¿verdad? Pero ni todas las normas ni todos los actos ofrecen tal duplicidad de aspectos, pues el ordenamiento jurídico, digamos, no es una sucesión interminable, pues de preceptos determinantes y actos determinados, pues algo así como una cadena compuesta por un número infinito de eslabones, sino que tiene un límite superior y uno inferior, pues, pero cuando hablamos el superior, pues se denomina normas fundamentales, pues, y el inferior, pues, está integrado por los actos finales de ejecución que no son susceptibles, pues, ya de provocar ulteriores consecuencias, pues, la norma suprema no es un acto, pues, como su nombre lo indica, pues, es un límite, un principio de límite, es decir, una norma sobre la que no existe ningún precepto superior de superior categoría, pero por su parte los actos posteriores de aplicación carecen de significación de normas, pues, ya que representan la definitiva realización de un deber jurídico, digamos un ser. Por consiguiente, pues, el orden jerárquico normativo de cada sistema de derecho se compone, pues, digamos, de los grados, y estos pueden ser normas constitucionales, normas ordinarias, normas reglamentarias, normas individualizadas. ¿Se acuerdan de la pirámide de Kelsen, verdad? Que arriba está la Constitución, posteriormente las ordinarias, las leyes secundarias, los reglamentos y las normas individualizadas que pueden haber incluso hasta situaciones que pueden, pues, establecerse, pueden determinarse, pero tanto los preceptos constitucionales como los ordinarios y reglamentos, pues, son normas de carácter general, pues, y las individualizadas, en cambio, se refieren, pues, a situaciones jurídicas concretas, pero las leyes ordinarias representan un acto de aplicación de preceptos constitucionales, es decir, deben de ir en consonancia con las mismas, pues, y de manera análoga, pues, los reglamentos están condicionados por los ordinarios y las individualizadas por normas de índole general, tal cual lo determinaba la pirámide de Kelsen. Pues algunas veces, sin embargo, una norma individualizada puede encontrarse condicionada, pues, a preceptos, digamos, un tanto por otra o del mismo tipo, pues, que puede ocurrir, por ejemplo, cuando una sentencia se funda en un contrato, pues, eso pueden determinarse, pues. Ciertos autores dividen las leyes ordinarias en dos grupos, a saber,
¿como cuáles? Como de organización y de comportamiento. Cuando hablan de organización suelen llamárseles orgánicas, pues cuando se habla de su organización, pues su fin primordial consiste en el nombre, como el nombre lo indica, de organización, pues de los poderes políticos de acuerdo con las normas, ¿verdad? Constitucionales. Cuando se hablamos de comportamiento, tienen una finalidad esencial que regula la conducta de los particulares, ¿verdad? Esta distinción no debe ser tomada demasiado al pie de la letra, porque digamos, hay ciertos cuerpos de leyes que encierran al lado de una serie de normas de organización, ¿verdad? Numerosas reglas dirigidas exclusivamente a los particulares, a los ordenamientos de este género, perdón, podríamos llamarlos mixtos, pues la ley de trabajo, como podemos ver, es una ley mixta, ya que no solamente rige las relaciones entre obreros y patronos, sino organización y fundamentos de juntas de conciliación y arbitraje, ¿verdad? Porque ahí se regulan situaciones, ¿verdad? De no solamente que podemos entender o podemos creer que son de aplicación privada, ¿verdad? Como que ya les he dicho a ustedes que en el caso de la ley o código de trabajo, pues en nuestra situación, pues es una ley, al igual que en familia, pues de carácter social, pues, pero es una ley pues mixta, ya que no solo rige relaciones entre obreros y patronos, sino la organización y fundamento de las juntas de conciliación y arbitraje que pueden generar en una situación pues que pueden o que suscitan pues entre ellos, ¿verdad? Las ordinarias pues son a las constitucionales, pues lo que las reglamentarias a las ordinarias, ¿verdad? Como siguiéndolas siempre la misma situación, ¿verdad? Que pueden estar dichas normas, pues en rigor toda norma subordinada a otra aplica o reglamenta pues a esta en algún sentido, pues en esa pues se pueden determinar pues situaciones que pueden establecerse, ¿verdad? Cuando hablamos el orden jerárquico de norma en el derecho, pues podemos establecer pues que el problema de ordenación jerárquica de los preceptos pertenece a un mismo sistema que complica extraordinariamente, ¿verdad? Cuando el sistema corresponde a un estado, ¿verdad? Tomando en cuenta circunstancias especiales que se dan referencia al orden jurídico de cada país, pues. Entonces, en esa situación pueden generar pues determinados, en el caso pues de un orden jerárquico que pueden detener, ¿verdad? El principio que determina las atribuciones que respectivamente corresponden a situaciones, pues, que pueden establecerse, ¿verdad? Ya de acuerdo a ese orden jerárquico de su, digamos, como precepto fundamental del orden que pueden establecerse pues, en el derecho, ¿verdad? Entonces, el precepto revela de 2 grados superiores a la jerarquía normativa que están integrados pues en cada derecho pues y pueden establecerse pues en las constituciones obviamente como ley superior pues y en las leyes pues ordinarias y hasta incluso los tratados internacionales, ¿verdad? Que pueden haber. Recuérdense que bajo de la Constitución están los tratados internacionales y posteriormente las leyes ordinarias, porque los tratados internacionales son preceptos, aunque como yo antes les había establecido, que cuando ustedes miren derecho de integración, se van a dar cuenta que cuando se crean bloques de Estado, se establece que incluso situaciones como de los tratados internacionales ya no van abajo de la Constitución, sino que están por encima, porque hay varios, el bloque que se realiza, ¿verdad? De cada grupo de países que lo integran, pues todos tienen sus constituciones y obviamente ceden, ¿verdad? Su situación, pues, de su ordenamiento jurídico para que se puedan establecer y obviamente a las constituciones pueden haber situaciones que pueden estar contrarias entre uno y otro países, ¿verdad? Y por eso se dice que en el caso de los tratados internacionales, en situaciones de derecho de integración, va por encima de la constitución. Un tema un tanto discutido, ¿verdad? Porque no todos lo aceptan en eso, sobre todo los constitucionalistas que hablan que en esas situaciones no pueden haber, ¿verdad? Pero en principio podemos decir, pues, el grado superior de jerarquía, pues podemos ver la Constitución, ¿verdad? Los tratados internacionales y las leyes ordinarias, ¿verdad? Que pueden establecerse para esas situaciones que pueden determinarse, pues, y que pueden ir
digamos, un tanto determinada pues en ese ámbito de vigencia pues y en el ámbito pues incluso de espacial de vigencia, ¿verdad? Cuando hablo en el ámbito espacial de vigencia, pues obviamente en esas leyes ordinarias, ¿verdad? Que se pueden establecer, ¿verdad? Partiendo obviamente en el espacial, pues que la Constitución pues determina para todo nuestro sistema, nuestra normativa que se aplica, ¿verdad? Para ese caso. Ahora bien, la clasificación de normas jurídicas desde el punto de vista de sus sanciones, eso podemos ver que es inspirada en doctrinas romanas, incluso que dividieron los preceptos del derecho en 4 grupos desde el punto de vista de sus sanciones, y por eso decían leyes perfectas, leyes cuasi perfectas, mínimas perfectas o leyes imperfectas. Se da el nombre de leyes perfectas a aquellas cuyas sanciones consisten en la inexistencia de nulidad de los actos que la vulneran, ¿verdad? Cuando se dice que tal sanción es la más eficaz porque el infractor no logra el fin que propuso al violar las normas. Algunas veces el acto violatorio es considerado por la ley como inexistente por el derecho, lo que equivale a privarlo de consecuencias jurídicas. Otras pueden engendrar ciertos efectos que existen la posibilidad incluso de nulificarlo, ¿verdad? Los autores del derecho civil suelen distinguir 3 grados de invalidez, como es la inexistencia, la nulidad absoluta y la nulidad relativa, ¿verdad? La sanción de las normas jurídicas no siempre tienden al restablecimiento de las cosas al estado que guardan antes de determinarlo, ¿verdad? Es decir, que por la nulidad vuelven a su estado en que se encontraban, ¿verdad? Consumarse, pues a veces de modo irreparable, como ocurría al ver, pues, tratándose de delitos de ultraje de bandera nacional o de homicidio, pues, en hipótesis, podemos, las normas sancionadas imponen al infractor un castigo, pues, y exige además una reparación pecuniaria, pues, los preceptos sancionados en esta forma reciben, digamos, los romanos las denominaban leyes casi imperfectas o leyes pluscuamperfectas, pues, y en el caso, pues, del tercer grupo que establecía, pues, como lo habíamos determinado como leyes mínimas perfectas, ¿verdad? En ese caso, las normas están integradas pues, por aquellas cuya violación no impide que el acto violatorio produzca efectos jurídicos, pero hace al sujeto acreedor a un castigo, a los preceptos de un índole llamado leyes mínimas cuasi perfectas, pues que pueden determinarse pues como un supuesto, ¿verdad? Que pueden generar, ¿verdad? De una situación pues que puede ocasionar pues digamos este grupo pues de clasificación está integrado por las leyes incluso pues cuando que pueden generar o pueden determinar pues una situación pues de alguna manera que no pueden implicar digamos ¿cómo decirlo? Pues como la nulidad absoluta, pues que atasca en los actos que se ejecutan materialmente en contravención a una nulidad absoluta, pues que ataca los actos que se ejecutan en contravención a un mandato o a una prohibición de una ley imperativa, pues, o prohibitiva, pues que pueden generar. Recordemos que tanto la nulidad absoluta como la relativa hay una gran diferencia, pues, ya que la nulidad relativa es una medida de protección que la ley pues establece a favor de personas determinadas que incluso pueden revalidarse con el transcurso del tiempo. Podemos verlo en ese sentido. En el caso de las leyes, ¿verdad? Cuando son leyes imperfectas, como lo determinaba, ¿verdad? Ese último grupo pues, de clasificación está integrado por las leyes imperfectas, es decir, las que no se encuentran provistas de sanción, las no sancionadas jurídicamente y que son numerosos de derecho público y sobre todo en el internacional, pues como derecho internacional, las que fijan deberes de las autoridades supremas que carecen a menudo de sanciones, ¿verdad? Y lo propio ocurre con casi todos los preceptos reguladores de relaciones jurídicas entre estados soberanos. Por una parte, digamos que hay que tener en cuenta que sería imposible sancionar todas las normas jurídicas como lo ha observado, se ha observado agudamente, pues, o sea, en el transcurso del tiempo, pues, que en efecto cada norma sancionadora tendría que hallarse garantizada por una nueva norma, pues, y esta por otra, y así sucesivamente, pero en el número de los preceptos que pertenecen a un sistema de derecho es simplemente limitado. Hay que
admitir a posteriori, ¿verdad?, la existencia de normas jurídicas desprovistas de sanción que pueden determinarlas. En el caso de las clasificaciones de las normas jurídicas desde el punto de vista de cualidad, pues desde este punto de vista se dividen en positivas o permisivas y negativas, ¿verdad?, o prohibitivas. Son positivas las que permiten ciertas conductas, acciones, omisiones; negativas las que prohíben determinados comportamientos, acciones, omisiones, las que determinan la cualidad de normas jurídicas. Pues no es como lo afirman algunos autores, el hecho de que unas a las que llaman preceptivas, pues que describen una acción, y otras a las que llaman negativas, que imponen una omisión. Lo que ordena la omisión es una conducta prohibitiva. Por ejemplo, no son negativas porque la omisión de tal conducta es un tiempo obligatorio y, digamos, ilícita. Pues la cualidad positiva o negativa, ¿verdad?, de las normas jurídicas no dependen, pues, de que prescriban acciones o en que pongan omisiones, sino de que permitan o prohíben ya sea acción, ya una omisión. Pues esto equivale a sostener que las positivas atribuyen a un sujeto la facultad de hacer o de omitir algo, tanto en que las prohibitivas la niegan tal facultad, objeto de las primeras, o en tal caso una conducta jurídicamente lícita, acción o omisión. Pues, pero el objeto de estas, pues, en cambio es un proceder jurídicamente lícito, acción o omisión. Pues, pero la prescripción son positivas, pues es evidentemente que permiten lo mismo que mandan, según lo expresado en el principio deontológico formal del derecho, donde establece que todo lo que está jurídicamente ordenado está jurídicamente permitido, y como los procederes, pues, jurídicamente obligatorios pertenecen a la clase jurídicamente permitidos, es obvio que las normas que prescriben son implícitamente permisivas, ¿verdad? Y en ese sentido está. Ahora bien, la clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de su relación complementaria, podemos ver que se deben de determinar, pues, permítame. Que hay normas jurídicas que tienen por sí mismas sentido pleno, pues, en tanto otras solo poseen significación cuando se les relaciona con preceptos de primer tipo. Cuando una regla de derecho complementaria a otra recibe el calificativo de secundaria, las complementarias, por su parte, llamándose primarias, pues las secundarias no encierran un significado independiente y solo podemos entenderla en una relación con otros preceptos. Así pues, vemos como secundarias aquellas las de iniciación, duración y extinción de vigencia, las declarativas o explicativas, las permisivas, las interpretativas y las sancionadoras. Cuando llamamos de iniciación de la vigencia a las que indican que en qué fecha entrará en vigor una disposición legal determinada. Los preceptos a que se pueden aludir son secundarios porque se hallan refiriéndose, pues, incluso a otros que por tanto tienen el carácter de reglas primarias, y las normas de iniciación de vigencia, pues, suelen encontrarse contenidas en los llamados artículos transitorios. Ahora bien, la extinción de vigencia pueden abolir todo un conjunto de leyes digamos, en caso en el cual se llaman abrogatorias, pues, o solamente algunas de las disposiciones del ordenamiento legal, pues, y entonces reciben la denominación de preceptos derogatorios. Pues tanto la abrogación como la derogación pueden ser tácitas o expresas. Incluso las normas que acabamos de tratar son especies de un mismo género, pues, al que corresponden las normas de vigencia, pues, y tienen igualmente carácter secundario, que explican o definen los términos empleados en otros preceptos. En los códigos es frecuente el uso de vocablos que poseen diversos significados, pues, además de propiamente jurídico, pues la aceptación que el legislador tome los tecnicismos de que se vale y suele explicarse en nuevas normas llamadas definición declarativas, pues, y en eso pueden determinarse, pues, las permisivas tienen un carácter secundario cuando establecen excepciones en relación con otras normas, pues, ¿verdad? Las disposiciones según la cual el mandatario puede renunciar al mandato, facultad que implica una excepción del principio de lo que los contratos legalmente celebrados deben ser puntualmente cumplidos, sin que la rescisión, pues, de lo mismo pueda quedar al árbitro de una de las partes. Pues otro caso, digamos, está constituido por las normas que se eximen de determinadas empresas o explotación de pago de impuestos, pues, entendiendo consideraciones económicas o cualquier otra índole que pueden haber, ¿verdad?, para este caso. Y pertenece también a la categoría de secundarias las interpretativos o las interpretaciones o interpretativas, pues la interpretación de un precepto legal
puede ser hecha por el legislador mismo en una nueva ley, interpretación auténtica o legislativa. La interpretación es refiriéndose por sí mismo, esencia a otros preceptos en cuyo sentido alcance determinen que estos son por consiguiente frente a aquellas normas primarias. El grupo más numeroso e importante de la secundaria está constituido por las sancionadoras, pues el supuesto jurídico de estas inobservancias de los deberes impuestos por las disposiciones sancionadas, ¿verdad? Kelsen expresaba en su relación entre las normas sancionada y sancionadora, ¿verdad? Por medio de fórmulas, y decía, pues, si A es, debe ser B, ¿verdad? Si A es, debe ser B, si B no es, debe ser C, y así sucesivamente como una fórmula que le establecía. Pues la primera parte de ese enunciado corresponde a las normas sancionadas, la segunda a la sancionadora, pues las consecuencias jurídicas, como así como lo establece en el Código Penal, pues que establecen, deben ser ciertos órganos de Estado que impone al violador tal castigo, pues que puede actualizar, sino en el caso que la otra regla sea infringida o determinada, pues. Ahora bien, ya la última clasificación de normas jurídicas desde el punto de vista de su relación con la voluntad de particulares y que normas taxativas y normas dispositivas, podemos entender que las normas taxativas son aquellas que obligan en todo caso a los particulares independientemente de su voluntad, llamándose dispositivas, ¿verdad? Las que pueden dejar de aplicarse por voluntad expresa de las partes o una situación jurídica concreta que se determina, ¿verdad? Entonces, acá vemos que las normas taxativas, llamadas también normas normas jus cogens, son al tenor de la doctrina corriente, aquellas que mandan o imperan indeterminadamente de la voluntad de las partes, de manera que no es lícito derogarlas ni absolutamente ni relativamente, en vista al fin determinado que las partes se prorrogan a alcanzar, porque la obtención de este fin está cabalmente disciplinada por la misma norma y suele citar a este propósito las máximas, ¿verdad?, que pueden generar, pues, digamos, en cambio las dispositivas son aquellas que solo valen cuando no existe una voluntad diversa de las partes que manifiestan legalmente, pues las disposiciones que se dividen en interpretativa y supletiva, pues como su nombre lo indica, sirven para interpelar pues la voluntad de dos personas que han intervenido en un negocio jurídico. Pues las supletivas pues se aplican en ausencia de una regulación especial establecida para los contratantes, pues como situaciones que pueden determinarse pues no en el caso pues de un supuesto de un contrato que se genera, ¿verdad? Los actos violatorios de las taxativas no producen efectos jurídicos algunos, pues esta regla puede generar, pues, y puede determinarse, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, pues, vemos las clasificaciones, ¿verdad?, de las normas, pues, como lo hemos visto, pues, desde el punto de vista del sistema al que pertenecen, desde el punto de vista de su fuente, desde, como lo habíamos visto, desde el punto de vista de su ámbito espacial, ¿verdad? Si ven ustedes todo este supuesto que hemos ido viendo, pues ha ido dando a partir de la situación que puede, de su ámbito de aplicación, de a quién van dirigidas, ¿verdad? Pero todas llevan un objetivo, un fin, ¿verdad? Por cual se van determinando y así va ¿cómo decirlo? Así van determinadas desde su punto de vista, pues su aplicación obviamente, ¿verdad? Desde el momento, desde la forma que la vemos, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta este momento hay una pregunta, hasta acá. Yo sé que voy corriendo, pues, pero la verdad que es con el fin de poder terminar con el programa, pues yo sé que es un tanto cansado, ¿verdad? Porque son de los temas que es necesario abordar y pues tocarlos pues a la hora de ustedes pues irlos tomando en cuenta pues y comprendiéndolos, ¿verdad? No sé si hay preguntas hasta este momento. Nada, nada. No, estamos bien, licenciado. Todo Okay. bien, Lick. Ok, si no es así, si estamos bien, pues nos vemos el día jueves a la misma hora, pues a las 6:20, ¿verdad? Continuamos con la clase, ¿verdad? Para determinar, pues, ¿verdad? Con el siguiente tema, que ya tendríamos que ver el derecho, pues, y el Estado, ¿verdad?
para la próxima clase, ¿verdad? Si no, pues nos quedamos hasta aquí, pues, y pasen feliz noche. Sí, dígame, Yajaira. Lick, nada más preguntarle, eso que estamos viendo en clase también está en el libro, perdón. Sí, está en el libro. Yo Compartido. tomo en cuenta en lo del libro, ¿verdad? Este punto, si bien es cierto, fueron parte de los que se tocaron, porque si se acuerdan ustedes, fue lo del examen, ¿verdad? Yo se los puse así a ustedes también, como las páginas, pues, para que lo vieran, ¿verdad? Pero nos quedamos en ello, ¿verdad? Entonces yo traté la manera de terminar. Yo sé que de aquí de la siguiente clase vamos a empezar ya para ya lo que vamos a evaluar posteriormente, ya como segunda unidad, ¿verdad? Ya sería el capítulo 7. Creo que sí, creo que sí, el 7 que vamos. Ajá. ¿Ok? Ok. Entonces ahí sería, sí, el 7 para el caso del libro, del que me está diciendo del libro, Nancy. Tiene razón. Sí, ahí va, ¿verdad? Bueno, Sí, así es. Gracias. ok. Pase feliz noche, entonces nos vemos el día jueves. Gracias, Lick. Gracias igual. Buenas noches, Lick. Cuídense. Feliz noche.